Hola chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de nuestra asignatura de programación orientada a objetos. El día de hoy pues vamos a estar continuando con esta parte de lo que viene siendo pues la introducción y los temas principales precisamente del paradigma. Es decir, vamos a estar viendo y conociendo precisamente otros aspectos muy importantes. Si recordamos, de hecho les voy a compartir que aquí en el curso ya les compartí un apartado aquí abajito, donde está contenidos semanales, semana 2. Van a ver ustedes que tenemos la presentación del día de hoy, que es herencia, package e import, pero también tenemos este contenido dinámico, en donde podemos repasar un poquito la parte de las clases y los objetos, de cómo se declara la clase, los atributos, las funciones, la clase principal y por qué tenemos que tener esta función llamada Public Static Void Main, que es lo que estuvimos revisando precisamente las sesiones pasadas, en donde precisamente hablábamos de que esta función pues me sirve a mí para ejecutar las acciones o lo que vienen siendo las instrucciones propiamente del sistema. Por ejemplo, construcciones de objetos, elementos, acciones y todo esto, ¿no? Y precisamente esta, digamos, esta función es necesaria porque de alguna u otra manera es la que nos está guiando o la que nos está armando lo que viene siendo el proceso de ejecución. Entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y pues obviamente tengamos esto, ¿no? Y haciendo un breve repaso de lo que viene siendo las sesiones pasadas, pues obviamente recordamos que estuvimos viendo de que lo que vamos a ver en la clase, pues precisamente es el paradigma de programación orientada a objetos, el cual es una forma de trabajar, una forma de estar programando de tal forma de que las cosas o los elementos que vamos a estar viendo nosotros son precisamente las clases y los objetos. Y que pues empezamos a ver que tienen como que ciertas formas o ciertas normas que estamos siguiendo, ¿no? Como la normativa de lo que viene siendo la nomenclatura de las cosas, en donde vimos, por ejemplo, la notación camel case, que es una notación que pueden ustedes también consultar aquí. Si se van a contenidos semanales, semana 1, sesión 2, van a ver que tienen aquí la notación camel case y pueden ver ustedes aquí ejemplos y cómo existen las dos. La notación upper camel case, que se utiliza para los nombres de las clases, y la lower camel case, que se utiliza para atributos, para funciones. Y obviamente estos son las buenas prácticas de programación o en su defecto son las buenas formas o las buenas maneras a través de las cuales precisamente nosotros podemos estar trabajando. Y esto pues atendiendo también a ciertas reglas que podemos notar también aquí en la presentación que les fui comentando. Por ejemplo, si revisamos las clases, podemos ver que debemos de declararlos como sustantivos en singular. Además, de este modo, tenemos que ponerlo en modo público, salvo algunas excepciones que veremos más adelante. Los atributos, pues, siempre se deben de colocar como privados y protegidos, jamás deberán de ser públicos. Además, deben de ser definidos en singular. Y las funciones se deben de declarar como verbos, ya que son acciones o tareas que realizan los objetos derivados o instanciados de la clase, ¿no? Y aquí también podemos ver lo de la función main y cómo podemos crear objetos, ¿no? Esto se los dejo para que ustedes puedan explorar un poquito aquí de manera dinámica, repasar un poquito de qué es lo que hace, cómo funciona y cómo trabaja Java. Esto pues precisamente se los dejo a ustedes porque precisamente es importante que nosotros conozcamos todo este apartado porque es lo que vamos a estar trabajando, lo que vamos a estar viendo. ¿Ok? No sé si ante esta parte pues alguno tuviese alguna duda, alguna pregunta. No, creo que no. Creo que no, profe. Todo bien, profe. Ok, bien. Entonces, antes de pasar precisamente a lo que viene siendo ya el tema de hoy, pues vamos a pasar a asistencia, ¿no? Raunel Arroyo.
Jaime Raúl Chaparro García. Presente, buenas tardes. José Giovanni Chicas Ángeles. Presente, profe. Gracias. Ángel Enrique de Jesús Miranda. Presente. Gracias. Natalia Díaz Sandoval. Presente. Gracias. Carla Andrea Escobedo Rodríguez. Presente. Jairo Axel García Frías. Valeria Godínez de la Rosa. Presente, profe. Gracias. Edgar Gutiérrez Gutiérrez. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. María Fernanda Hernández García. Iván Hernández Tapia. Presente, profe. Gracias. Adolfo Herrera Olvera. Presente. Gracias. José Luis Longuinos Martínez. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Alex Fernando Martínez Fonseca. Presente, profe. Víctor Manuel Matamoros Rangel. Presente, profe. Gracias. Cariana Valentina Mendoza Duarte. Gracias. Daniel Meneses Arellano. Presente, profe. José Manuel Mercado Galeana. Presente, profe. Gracias. Esbeida Mora García. Luis Ramón Pedraza Uribe. Presente, profe. Gracias. Víctor Alberto Romero Rodríguez. Presente, profe. Gracias. Isaac Salgado Maldonado. Gracias. Jesús Enrique Vilchis Ortiz. Presente, profe. Gracias. Oliver Villa García. Presente, profe. Mónica Berenice Villeda Gómez. Presente. Gracias. Y listo. No sé si de los que se estuvieron conectando ahorita, no sé si alguno no escuchó su nombre, si todos ya pasaron asistencia. María Fernanda Hernández García. Listo, María Fernanda. Asistencia colocada. ¿Alguien más, chicos? ¿No? Ok. Es importante que estén, pues nosotros, pues estemos atentos a esta parte también de lo que vienen siendo, pues, las asistencias, chicos. Recordemos que nosotros en este cuatrimestre y en todos los cuatrimestres tenemos derecho a 5 faltas a lo largo de todo el cuatrimestre, ¿eh? No es solo, o no es por parcial realmente. Muchas veces me preguntan, ¿son 5 faltas por parcial? No, son 5 faltas por cuatrimestre. Esto de acuerdo a lo que viene siendo el reglamento escolar. Recordemos que el reglamento nos indica que nosotros tenemos que cubrir el 80% mínimo de asistencias para poder aprobar la materia y tener derecho al examen final. Entonces, esto se los comento. Y también les recuerdo que si hubiese alguna situación de, por ejemplo, alguna situación de causa mayor donde ustedes no se puedan conectar, no se puedan o no puedan asistir a lo que viene haciendo la clase, pues es importante que me avisen a mí, ya sea a través de lo que viene siendo Teams, Blackboard o correo institucional, para que yo también sepa la situación, conozca la situación y yo también pueda ayudarlos, ¿ok? Esto se los recuerdo. Y también recordarles que a partir de la siguiente semana, nosotros ya estaremos regresando a aulas aquí en campus, ¿ok? Ya lo que viene siendo ya en qué aula y todo, ya nos irán apoyando, apoyo personal docente, utilizando lo que viene siendo las pantallas o en su defecto lo que viene siendo el pizarrón.
Alex, no, tal como tal grupo de WhatsApp, no. Lo que tenemos es el grupo de Teams, o sea, el equipo de Teams, pues ahí si ustedes tuviesen alguna duda o cualquier otra situación académica, la podemos tratar ahí. Y también podemos utilizar Teams para comunicarse conmigo o entre ustedes también, sin ningún problema. Podemos utilizar esa red como una red institucional como tal, ¿no? Pero también si ustedes desean crear un grupo interno entre ustedes, no hay ningún problema. ¿Ok? Bien. Entonces, pues, sí, Daniel, adelante. Profe, yo tengo una duda en cuestión de cuando vaya a ser de llevar dispositivos, por ejemplo, computadora y tal. Porque luego en el otro cuatrimestre nos pasó que algunos nos cambiaban de salón y nos decían como de que algunas máquinas estaban disponibles sino para llevar computadora. O todas van a ser prácticas o teóricas. Ok, bien. Mira, lo que pasa es que ahorita sí yo no sabría decirte cómo va a estar el proceso de asignación. Hasta donde yo tengo entendido, la materia, al menos una de las dos clases va a ser en laboratorio de cómputo. No sé si las dos sesiones vayan a ser en laboratorio. Esto ya depende un poquito de la asignación que nos dé Secretaría Académica y Administrativa. Entonces ahí sí yo no tengo el acceso a esta parte. De hecho, si ustedes entran a lo que viene siendo pues su aplicación de MyUnitech, ahí también les debería de salir lo que viene siendo el horario y las asignaciones. Pero pues ahorita está teniendo algunos problemas la aplicación y también pues no sale del todo lo que viene siendo pues la asignación propiamente hablando de lo que viene siendo las asignaturas. Entonces es importante que pues como les digo, o sea, estemos atentos a las asignaciones. Pero ya en la primera semana, pues ya yo les podré decir, no, pues saben qué chicos, esta sesión la vamos a tener en aula, esta sesión la vamos a tener aquí en laboratorio, para que ya lo tengamos ya un poquito. O no sé si en que tienen ustedes su tira de materias, en la tira de materias ustedes pueden ver si tienen asignados ciertos salones. No sé si así esté ahorita o se dejó sin asignación precisamente por todo este proceso de las 2 semanas de arranque virtual. Eso es lo que no sé. Carla, adelante. Ay, perdón, creo que todavía iba a decir algo mi compañero. No, continúa, perdón. Ah, ok. Bueno, esa también era mi duda, profe. Si aquí en el horario los salones que marcan van a hacer las clases, y si de no ser así, nos avisaría por aquí por Teams. Bueno, porque el cuatrimestre pasado creo que ponían los horarios en los salones en las plantas En la planta. de los edificios. O sea, ¿sería la misma situación o no? Sí, no sé qué salones les estén marcando en su horario. Lo que pasa es que yo estoy tratando de entrar a la aplicación y no me deja, entonces por eso les pregunto a ustedes si les sale si les permite a ustedes consultar su horario o si tienen su tira de materias. Según yo marcaba el A202. A202 y solo el A202. Ajá, solo marcaba ese. Ok, A mí me sale 202 y 204, por ejemplo, o sea, diferente. ok. Si le salen el A202 o A204, quiere decir que nos va a tocar en laboratorio de cómputo. El laboratorio de cómputo también, ahí sí les voy a decir, les voy a ser totalmente honestos. El laboratorio de cómputo, lo que vienen haciendo los equipos de cómputo y todo, sí tienen como que el editor de hecho, por lo que estoy viendo, varios de ustedes tienen distintas asignaciones. Son donde dicen A202, A204 y otros A211. Exactamente, lo que dice Daniel es correcto. A veces chocaban en el cuatrimestre pasado. Entonces, vamos a estar atentos la siguiente semana, cuál va a ser la asignación que nos va a tocar. Y ya a partir de ahí esos serían los salones que vamos a estar manejando semana con semana. Pero sí es cuestión de estar atentos a lo que les digo, ya sea las pantallas del edificio B, la pizarra del edificio A, para estar atentos a esta asignación. De todas maneras, cualquier situación,
yo llego de 15 a 10 minutos antes y cualquier asignación de salón, yo se las coloco aquí en Teams para que no haya ningún problema. Y lo que les decía de los equipos. Los equipos sí los podemos utilizar y todo. Y sí tienen, pues, digamos, el editor tal, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Como el equipo es un equipo prácticamente para todos, cada cierto tiempo los archivos que se dejan ahí, pues obviamente se borran. Entonces, si ustedes dejan ahí un archivo para posteriormente seguir trabajando en otras sesiones, es posible que no lo encuentren, sobre todo porque también vamos a ver ejercicios que yo les voy a ir dejando en los que pues ustedes tienen que programar. Entonces, si ustedes deciden llevar lo que viene siendo su equipo y estar haciendo las prácticas o revisando los ejemplos conmigo en el salón de clases, adelante, no hay ningún problema. O si lo pueden ver o si lo quieren ver en las máquinas, tampoco hay ningún problema. Lo que sí es que pues de manera local ya en sus casas, pues obviamente ahí sí tienen que configurar un equipo dedicado a lo que viene siendo pues esta parte de Java, la herramienta y todo, para que ustedes puedan pues ahora sí que hacer los ejercicios de programación, nada más. O sea, no es tanto obligatorio que ustedes lleven el equipo de cómputo, porque yo les voy a estar mostrando precisamente los ejercicios o lo que viene siendo pues las prácticas y todo esto, para que ustedes vean cómo se hace, qué es lo que tenemos que hacer y todo esto. Y si, como les digo, si ustedes quieren llevar su equipo de cómputo para estar realizándolo, estar viendo cómo funciona y todo, también totalmente aceptable. O si quieren utilizar el equipo de cómputo local, pero también ahí también tenemos una situación. Nosotros somos varios. En la lista yo tengo un total hasta el momento de 25. Entonces, si nos toca un centro de cómputo chiquitito, como el A211, no vamos a dar ahí. O en su defecto no van a dar las computadoras. Entonces hay quienes no van a estar trabajando, ¿no? También lo que dice Daniel también es correcto. Algunas están lentas. Pues como no somos los únicos que estamos ocupando el equipo de cómputo, pues obviamente hay ciertos archivos o programas que están instalados que pues obviamente pueden perjudicar, ¿no? Entonces, si ustedes cuentan con su equipo de cómputo, la verdad sí los invito a que lo lleven, sobre todo si nos toca los 2 días en laboratorio. Si nos toca un día en laboratorio y un día en lo que viene siendo aula normal, pues yo les diría que lo llevemos solamente en el día de laboratorio para que pues estemos haciendo las prácticas y todo esto, ¿no? Pero ya todo va a depender precisamente de lo que viene siendo pues el horario que ya tengamos ya la siguiente semana. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí no me salen todavía los horarios. Me imagino que porque todavía están haciendo todo el acomodo de salones, ¿no? Entonces, simplemente es esa parte. No sé si quede claro. Sí, muy claro. Gracias, profe. De nada. No sé si alguien más tuviese alguna otra duda, alguna pregunta. Y para los que todavía se están incorporando el día de hoy por la carga de materias y todo, no se preocupen. Las 2 asistencias de la semana pasada, pues vamos a manejarlas como que todos tuvimos la asistencia, precisamente porque pues estamos en este proceso de inscripciones extemporáneas y todo esto. Así que no por ese lado no se alarmen, no son faltas ni nada por el estilo. ¿Ok? Bien. No sé si alguien más tuviese alguna duda, alguna otra situación por ahí. Yo, profe, respecto al programa que vamos a ocupar para programar, ya está en Blackboard, o sea, usted lo subió. Les subí la liga, les compartí la liga. Ok, perfecto. Sí está aquí en Blackboard. Si ustedes entran aquí a contenidos semanales, semana 1, sesión 2, Ok, creo que es la sesión 1. Sí, van a ver estas 2 ligas, el Java JDK y el IntelliJ IDEA.
En el Sí. caso del JDK es el Java Development Kit, es lo que nosotros tenemos que instalar en nuestro equipo de cómputo de acuerdo al sistema operativo para que precisamente podamos nosotros compilar y programar lo que estamos haciendo. Y de acuerdo al sistema operativo, ustedes pueden descargar la versión más adecuada. En el caso de Windows, la que vamos a utilizar es esta de aquí en medio, Sí. la que dice JDK18.exe. Y Este programa en Mac es la que sea. en Mac depende de tu procesador. Ah, Si ok. tu procesador es ARM, utilizamos este que dice ARM DMG Installer. Ok. Si tu procesador es Intel, utilizamos el de aquí abajito. Ok. Perfecto. Y lo que viene siendo el editor de código, vamos a utilizar el IntelliJ IDEA en su versión Community. Esta es una versión gratuita. Y nada más lo descargan de acuerdo al sistema operativo. Si es el de Mac, damos aquí en ese Mac OS. Y también aquí va a depender de tu procesador. Si es el Intel o Apple Silicon, dependiendo, ya descargamos el DMG para poder instalar lo que viene siendo el programa. Y ya con eso, ya debemos de tener todo ahí, ¿no? Primero Ok. instalamos el JDK y después instalamos el ambiente de código. ¿Ok? Ok, profe. Muchas gracias. Profe, para Linux. Para Linux también, en el caso de Java JDK, Linux aquí también depende del procesador. Si tenemos un ARM o si tenemos un x64, solo que aquí yo les sugiero en este caso que para lo que viene siendo Java JDK utilicen lo que viene siendo el apt-get o lo que viene siendo el gestor de paquetes de Linux y utilicen el gestor de paquetes para instalar el Java JDK. Nada más lo buscan ahí, Java JDK, porque depende de la distribución de Linux. En el caso de Ubuntu, el gestor de software sí me lo permite, también en Debian, pero hay algunas otras distribuciones como Fedora, como Mandrake, entre otras, sí se tiene que hacer de manera manual. Entonces depende mucho de la distribución. Y en el caso de aquí de lo que viene siendo el programa, pues obviamente aquí me descarga el instalador. Si yo le doy aquí en ese Linux y le doy Community, ya me permite descargar el archivo tar.gz. Recordemos que en el caso de Linux, el .tar.gz es un archivo comprimido que tenemos que descomprimir e instalar a través de la línea de comandos. Entonces, solamente es seguir el procedimiento que tengamos en la misma distribución para poder instalarlo, ¿no? Sí, Daniel, adelante. Bueno, yo en el caso, pues, por ejemplo, yo no sé programar así como que tal, pero en otra clase nos pidieron el programa que se llama Apache. ¿No hay problema o no chocan si instalo el que nos está diciendo? No, creo que a ustedes les pidieron en la otra materia uno que se llama Apache, ¿no? Apache NetBeans. Sí. Sí, no hay ningún problema. El IntelliJ IDEA solamente es otro editor, no chocan entre sí. Yo les sugiero porque que es el IntelliJ IDEA, es muy amigable. Tiene muchos atajos, tiene muchas formas de trabajar que sí nos ayudan bastante a facilitarnos un poquito el trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me empieza a completar código, me sugiere cosas. Entonces es un poquito más amigable. Entonces a mí me gusta utilizar más que es IntelliJ IDEA, que es un poquito más amigable para que ustedes puedan ir paso a paso. ¿Ok? Sí, gracias, profe. Nada. Sí, Oliver, adelante. Entonces, ¿descargamos el de Java y Intel o cualquiera de los dos? En el caso de Mac, No, de Windows. O sea, ¿solo descargamos Java o también tenemos que descargar Intel? O sea, ¿los dos programas o solo uno? no, tenemos que descargar los dos. El Java es el que me va a permitir ejecutar el segundo. Lo que pasa es que el IntelliJ IDEA es el ambiente de trabajo, el ambiente de programación. Si no tienes instalado el Java JDK, el mismo ambiente de programación te va a decir que no existe una herramienta para trabajar. Entonces, obviamente, por más de que tú quieras escribir líneas de código y ver si funcionan, el sistema operativo que es Windows no te va a dejar porque no tienes el JDK.
Entonces, primero instalamos el Java JDK, que es una herramienta de compilación, y después instalamos el IntelliJ IDEA, que es precisamente el que usamos para programar. Ah, ya, ok. Ok, gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Profe, si lo descargamos en diferente orden, no afecta, ¿o sí? Si lo de orden, técnicamente no, pero para poder utilizarlo, primero para poder utilizar bien el IntelliJ IDEA, primero tienes que instalar el JDK, porque si instalas solo el IntelliJ IDEA, el mismo sistema cuando trates de crear un proyecto en Java te va a decir que no existe una librería de Java para utilizar. Entonces, por eso se los coloqué en ese orden. Primero descargamos e instalamos Java JDK y después el IntelliJ IDEA para que no haya ningún conflicto, porque si no, sí puede que les marque un error de no existe la librería para programar. Ah, ok. Bueno, es que sí descargué primero el otro y ahorita estoy descargando apenas el JDK. Sí, o sea, si instalas primero el IntelliJ IDEA, tú nada más instálalo, no lo abras todavía, y cuando ya tengas instalado el JDK, ya ejecutas el IntelliJ IDEA para que ya te detecte automáticamente la librería de Java, porque si no, no te la va a detectar y vas a tener que buscarla de forma manual. Nada más. Ah, ok, bueno. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bien. Entonces, pues, vámonos para aquí. Como tal, el lenguaje Java, pues lo empezamos a ver la clase pasada, pues tiene una característica que es la herencia. ¿Ok? Nada más lo vimos de forma superficial, pero ahorita sí vamos a trabajar con ella, sí vamos a entender precisamente qué es lo que hace o qué es la herencia realmente. La herencia, propiamente hablando, si recuerdan lo que vimos las sesiones pasadas, pues son un mecanismo que tiene el propio paradigma para poder crear nuevas clases a partir de otras clases preexistentes. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, lo que estuvimos viendo en la sesión pasada con las armas, tengo un arma base, tengo un arma refinada, un arma mejorada, un arma legendaria, etcétera, ¿no? Entonces, para no estar creando en cada vez que yo quiera crear una nueva arma o agregar nuevos atributos o nuevas funciones a algo preexistente, pues en lugar de estar volviendo a declarar los atributos otra vez en otra clase que no se relaciona, lo que yo puedo hacer es generar una clase principal, una clase base, y yo puedo generar una clase derivada, una clase hija, una clase que herede de esta primera clase original, y agregar solamente los atributos y o funciones extras que yo quiera en esa nueva clase. Y entonces yo puedo hacer esta operación llamada herencia. En este caso, pues obviamente esto se utiliza muy a menudo dentro del paradigma. Es algo que vamos a ver no una, sino muchas veces. Y una terminología importante que debemos de manejar es la siguiente. Superclase y subclase. Lo que viene siendo la superclase, también se le conoce como la clase padre, clase origen, clase original, etc. Es la clase, digamos, principal de todo un árbol de herencia. Si lo queremos ver como si fuese una especie de estructura de árbol, es mi raíz, también se le puede conocer así. Clase raíz, clase base, clase padre, clase origen. Tiene diferentes nombres, diferentes excepciones. La subclase, por otro lado, es la clase hija o las clases hijas, porque también vamos a verlo un poquito más adelante en la presentación. Existen diferentes métodos o existen diferentes maneras a través de las cuales yo puedo precisamente realizar el proceso de herencia.
ya sea una herencia simple, una herencia multinivel o una herencia jerárquica. Entonces, básicamente, pues esto es la terminología más importante, ¿no? Y otro término muy importante es el de reutilización. La reutilización, precisamente, es lo que hacemos con la herencia. O sea, en lugar de reinstalar todo, o más bien de volver a declarar todo y crear algo nuevo desde cero, pues yo lo que hago es reutilizar, valga la redundancia. Lo que hago con la reutilización es precisamente, pues, utilizar algo que ya existe en otra clase previa, en otra clase derivada, ¿no? Y de ahí, pues, entonces yo puedo realizar todas mis operaciones, ¿ok? No sé si quede claro, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta. ¿No? ¿Me repite de nuevo qué es la herencia? Ok. La herencia es el proceso mediante el cual yo puedo generar una clase que toma otra clase como base para no declarar o redeclarar atributos sin sentido, para evitar redundancias. ¿Ok? Sí, ok. Ok. Bien. No sé si alguien más tuviese alguna duda hasta aquí. Yo, una duda. ¿Lo que se hereda es toda su totalidad de las cosas o puedes heredar solamente una parte de lo que tienes? Puedes heredar solo una parte. Técnicamente, ¿por qué solo se puede heredar una parte? Los atributos, si recuerdan, vimos que tenían prácticamente más bien, los atributos pueden tener los diferentes niveles de acceso: público, privado, protegido o paquete. Público no lo puedo utilizar ni lo debo de utilizar en una clase, porque los atributos no pueden ni deben de ser públicos. O bien son privados o bien son protegidos. Si yo quiero que al heredar algo como tal, la clase padre no permita que sus hijas tengan acceso a una función o a algún atributo, ese atributo o función deberá ser dejado como privado. Por el contrario, si nosotros queremos que se herede alguna cosa, se deja como, cosa llama, protegido. Pero universalmente hablando, si ustedes revisan, no un libro, sino varios libros de Java, de C++, C Sharp y del paradigma, lo que nos indica con la herencia es que se hereda todo, tanto atributos como funciones. Pero hay un adendo, es decir, se heredan atributos y funciones siempre y cuando los atributos y funciones sean protegidos. De lo contrario, no se hereda. ¿Ok? No sé si quede claro. Sí, y puede llegar al caso donde un hijo que, supongamos que para otro, tiene dos hijos, para uno necesita todo lo que sea protegido y para uno no. Entonces, ¿el otro puede heredar solo dos de los protegidos en vez de tres, por ejemplo? No, ahí sí no lo puedo hacer. Cuando yo, ahí se aplica la regla de todo. O sea, cuando yo genero, yo tengo la clase padre y yo defino, estos son privados y estos son protegidos. Pero cuando yo hago la herencia y puedo tener una o dos o tres clases hijas, todas esas clases hijas van a heredar todo lo protegido del padre. No puedo hacer que al heredar yo le diga, tú vas a heredar solo este pedazo, tú solo este pedazo y tú solo este pedazo. Eso sí, no lo puedo hacer. Todas comparten lo que está protegido en la clase padre. No puedo seleccionar qué heredar y qué no de lo protegido. ¿Ok? No sé si quede claro. Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Vamos a ver un ejemplo para que entendamos qué es lo que está pasando. Ok. Voy a irme aquí. Voy a cerrar esto. Y vamos a trabajar con lo que estuvimos viendo la clase pasada. Dense cuenta que WIPO es nuestra clase base.
Weapon pues tiene un nombre, tiene una cierta cantidad de ataque, una cierta cantidad de defensa. Tiene una función llamada make attack, que es pública. Un constructor llamado weapon, que recibe un atributo, que es nombre, y otro que recibe 3 atributos, uno con el nombre, otro con la cantidad de ataque y otro con la cantidad de defensa, ¿no? Si recuerdan, lo que vienen siendo los constructores son la forma en la cual se generan los objetos. ¿Por qué tenemos los constructores? Los constructores propiamente hablando no son obligatorios utilizarlos. Sin embargo, cuando no utilizamos un constructor, lo que estamos dando a entender es de que el sistema, cuando yo creo un objeto, va a asignar los valores por defecto a cada uno de los atributos de la clase. Y ahí puede suceder un problema. Cuando hablamos de valores por defecto, son los valores que el propio lenguaje le asigna a cada tipo de dato. Y no siempre son 0, no siempre son espacios en blanco. A veces es null tal cual o nulo. Cuando es null o nulo y queremos trabajar con ese atributo, si la clase no lo inicializa, porque no declaramos un constructor, el sistema no sabe qué hacer, porque le estás diciendo, utiliza este atributo, pero el atributo está en nulo, es decir, es como si no existiese un valor, no existiese información en este caso. Entonces, como no existe un atributo o no existe un valor propiamente hablando, pues obviamente cuando se tratan de hacer operaciones con ese atributo que supuestamente existe, marca un error. Entonces, para evitar esto es que se crean los constructores definidos, es decir, los que reciben o todos los atributos, o todos, más bien todos los valores de los atributos de la clase, solo algunos, o en su defecto, algo que se conoce como un constructor vacío. Es decir, no recibe ningún parámetro. Yo como tal, como programador, yo le digo, ok, si no recibo ningún parámetro, hazlo de esta forma. Y les voy a mostrar aquí a qué me refiero. Aquí tenemos estos dos constructores, pero yo también puedo crear otro constructor llamado public weapon que no reciba absolutamente nada. Y yo le voy a decir, ok, para este constructor, le voy a decir que el nombre que siempre va a crear cuando no pase ningún argumento va a ser arma genérica, un ataque de 1 y una defensa de 1. Entonces, a partir de ahora, yo puedo crear las armas de 3 formas distintas, pasándole un nombre, una cantidad de ataque y defensa, solamente el nombre, o no pasándole absolutamente nada. Si le paso los 3, pues obviamente los valores o los argumentos que estoy pasando en el constructor se van a asignar a cada uno de los atributos del arma. Si solo le paso el nombre se le asigna en arma y yo defino que cuando solo recibo el nombre, el valor de ataque y defensa va a ser de 3. Cuando no recibo ningún argumento, el arma por defecto se va a llamar arma genérica y el ataque y defensa de esa arma genérica va a ser de 1. ¿Ok? No sé si quede claro para qué se utilizan los constructores. ¿Lo puede repetir otra vez, profe, por favor? Claro, se los voy a repetir ahorita con un pequeño ejemplo. Vamos a ir aquí al main. Vamos a crear precisamente 3 armas. El arma 1, el arma 2, el arma 3. Nada más que aquí, déjenme le cambio a weapon. Primera arma base. 1 y 3. 2.
vamos a ver lo siguiente. Un constructor me sirve ¿para qué? Para crear los objetos. Cada uno de los constructores construye el objeto de diferente forma. El constructor primero que estoy declarando aquí recibe 3 parámetros. El nombre del arma, el ataque del arma y la defensa del arma. Cuando yo le paso los 3 argumentos al constructor, el objeto que se crea va a ser un objeto de tipo arma con el nombre, el ataque y la defensa que yo pase como argumento, como en este caso, de la línea 5 a la línea 7. La creación sucede en la línea 5 y en la línea 6 solamente, voy a quitar esto, nada más los make attacks, porque no tiene sentido. Entonces, en la línea 5 estoy creando el arma con 3 argumentos. En la línea 7 estoy creando el arma con un argumento que es el nombre. Este constructor que solo recibe un argumento le va a asignar el nombre al arma cuyo argumento estoy recibiendo, en este caso. Y el ataque y la defensa que va a tener un arma que solo recibe un nombre van a ser de 3 en cada caso. Y en la línea 9 estoy creando un arma al cual no le estoy pasando ningún argumento. Y cuando eso sucede, se invoca este otro constructor que está acá, el cual lo que hace es construir un arma cuyo nombre va a ser siempre arma genérica y cuyo ataque y defensa siempre va a ser de 1. ¿Ok? No sé si quede claro. Y ahí en este detecta, o sea, el constructor detecta que es de 1, de 3 o de esto y ya se hace el constructor que ya tenemos, ¿no? Exactamente. De acuerdo al número y al tipo de argumentos que tú le pases. En el caso del primer argumento, del primer constructor, sabe que el primer argumento tiene que ser una cadena. Si yo le paso un número u otra cosa, el sistema me dice, ok, el constructor que tú me estás queriendo, pues, que estás queriendo utilizar, que recibe, no sé, un entero como primer argumento, no existe. De hecho, vean qué es lo que pasa. Si yo borro esto, le borro el nombre, me va a decir esto. O bien cambia el tipo de dato del constructor llamado que recibe una cadena y 2 enteros a que solo reciba 2 enteros, o bien crea un nuevo constructor. O sea, no lo puedes, una de dos, o cambias el constructor o creas otro. Entonces, pero ya desde aquí me dice, oye, es que esto no existe. Y te dice, los candidatos para construir un objeto son estos. El que recibe cadena y 2 enteros, el que recibe cadena o el que no recibe nada. Entonces, utiliza alguno de estos. Si no, crea un nuevo constructor que se adapte a los argumentos que tú me estás pasando. Y de acuerdo al número de argumentos y al tipo de datos de los argumentos, el propio sistema sabe a quién tiene que llamar. Este proceso se llama polimorfismo y recibe un nombre muy particular cuando se da que en la misma clase existen funciones con el mismo nombre, pero con diferente número y tipo de argumentos. Cuando eso sucede en la misma clase se llama sobrecarga, pero sigue siendo polimorfismo. ¿Ok? No sé si quede claro. Yo me perdí un poco con el concepto de polimorfismo, esa cosa. El polimorfismo es una funcionalidad que tiene la programación orientada a objetos, que es precisamente lo que dijiste hace ratito. El sistema sabe a qué función o a qué constructor tiene que llamar de acuerdo al número y al tipo de argumentos que yo le paso. Lo que decías antes. El sistema sabe que si yo le paso los 3 argumentos, empezando por en el orden string, entero, entero, sabe que tengo que llamar a la función o al constructor que esté declarado de esa forma. Si yo solo le paso un string, sabe que tiene que llamar al constructor que solo recibe un string. Y si no le paso nada, sabe que tiene que llamar al constructor que no tiene nada. Ese proceso, así como lo definiste hace ratito, eso es polimorfismo. Ah, ok. No sé si alguien más tuviese alguna otra duda, alguna otra pregunta.
Sí, yo no entendí bien eso de polimorfismo. Ok. El polimorfismo es un proceso en el cual, de acuerdo a los argumentos que tenga una función, yo puedo tener dos funciones que se llamen igual, pero el número y el tipo de argumentos que tienen es distinto. El sistema sabe a cuál de las funciones tiene que llamar de acuerdo precisamente a eso. En este caso, en la línea número 5, aquí, el sistema sabe que cuando yo estoy invocando a este constructor que recibe estos tres argumentos, sabe que el constructor o la función a la cual tiene que llamar es esta, porque coincide con el nombre de la función y el número y tipo de argumentos. Es decir, recibe una cadena y dos enteros. Es lo que estoy pasando yo acá. En la línea número 7, detecta que ahora la función solamente está recibiendo una cadena. Por lo tanto, no puede llamar a esta función porque no está recibiendo solamente un argumento y no tres. Entonces, sabe que tiene que invocar a esta función porque solo recibe un argumento y ese único argumento que recibe es el nombre. Y en la línea número 9 no recibe ningún argumento. Entonces, sabe el sistema que tiene que invocar a esta función porque las demás reciben argumentos. Pero las tres se llaman exactamente igual. En este caso, es la función constructora llamada weapon, que es el nombre de la clase. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, aquí donde dice make attack. Yo puedo generar otra función llamada public void make attack. Que reciba, no sé, un entero llamado encore. Y entonces aquí va a hacer algo. Vamos a hacer que imprima. El arma está atacando varias veces, por ejemplo. Entonces, si yo aquí en esta línea, yo le digo weapon 3.make attack y le paso un 2, por ejemplo, sabe que la función que tiene que llamar es a esta de aquí abajo y no a la de aquí arriba. De hecho, si se dan cuenta, aquí sale pues, bueno, fue una pequeña nota, pero ya desapareció. Pero básicamente son dos funciones que se llaman exactamente igual. Entonces, por ejemplo, aquí me va a llamar una función y si yo aquí le vuelvo a decir weapon 2.makeAttack sin argumentos, sabe que esta línea tienen que invocar a esta función y no a esta de acá, por el número y el tipo de argumentos que tiene. Ese proceso se llama polimorfismo. ¿Ok? No sé si quede claro. Sí, ya más claro, profe. Y para que quede más claro, ahorita en pantalla, vean qué es lo que va a pasar. Voy a ejecutar el programa y vean qué es lo que sucede. Primero me dice que weapon va a ser el nombre es arma base y su ataque y defensa es de 1 y 3 respectivamente, que son los valores que estoy declarando aquí. En el segundo caso, el arma se llama arma base 2, pero el ataque y la defensa, si se dan cuenta, yo no se los pasé acá. Pero el constructor, que solo recibe una cadena de texto para el nombre, asigna los valores de ataque y defensa a 3. Y cuando estoy llamando a make attack, se da esta llamada a esta función que dice el arma está atacando. Y en la línea 10 tengo esta salida de acá. El arma se llama arma genérica. Y obviamente el ataque y la defensa es de 1. ¿Por qué? Porque cuando yo no recibo nada, asigno al nombre de esa arma genérica, y al ataque y la defensa respectivamente el valor de 1. Y ahora por la línea número 12,
estoy llamando a esta función llamada makeAttack, que no recibe, que recibe un argumento, es esta de acá abajo. Y por eso dice, el arma está atacando varias veces. Vean cómo ahora dice varias veces en lugar de solamente atacando. Porque sabe, de acuerdo al tipo y número de argumentos, el sistema sabe a quién tiene que llevar. ¿Ok? No sé si quede claro ya ahorita con este ejemplo. Sí, profe. Ok. Ahora lo que les decía de la herencia. Voy a irme a long sort. Long sort está heredando de weapon. ¿Cómo hacemos que algo herede o que algo sea hijo de otro? Utilizamos la palabra extends, lo cual me está diciendo, esta clase va a heredar de esta otra clase. En este caso estoy diciendo long sort está extendiendo o está heredando de weapon. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como weapon tiene declarados los atributos name, attack y defensa como tal, como protegidos, quiere decir que esta clase longsword está heredando todo. Si yo genero otra que se llame, vamos a llamarle short bow, un arco corto, y yo le digo extends weapon, pues yo puedo generar los constructores y me va a decir, ¿qué constructores quieres? No, pues los 3. ¿Ok? Y entonces, dense cuenta de que aquí también estoy heredando todo. Estoy heredando el nombre, el ataque y la defensa. No puedo elegir al momento de heredar algo. Yo no puedo escoger cuáles argumentos o más bien cuáles atributos protegidos va a heredar la clase hija. Eso no lo puedo hacer. Va a heredar todos los atributos protegidos y todas las funciones protegidas y públicas de la clase padre. No puedo escoger cuál de ellas. Lo que sí puedo escoger es qué no va a heredar si yo dejo el atributo o la función como privados. De lo contrario, se hereda todo. ¿Okay? No sé si quede claro ya más de esta forma. Yo tengo una duda ahí, ¿por qué dice public y no sería, en caso de que si quisiéramos tener otro arco después, pero más probable, no sería protected? ¿Qué parte? ¿Lo de acá? No, la de abajo, la de public, short, bout y string, todo eso. Porque son los constructores. Los constructores por defecto son públicos. Para que tú puedas crear los objetos. Si no, no los puedo invocar. No sé si se acuerdan de lo que viene siendo los niveles de acceso. Público quiere decir que cualquier elemento, cualquier cosa, puede invocar esa función. Si yo genero un constructor que no sea público, sí se puede, sí existe. Pero si yo lo defino como privado, quiere decir, o como protegido en su defecto, yo tengo que generar sí o sí una función pública que me sirva para crear el objeto. Si no, no se puede, porque el constructor por defecto es público para que en cualquier lado yo lo pueda crear. Si no, es como si estuviera diciendo, esto existe, pero no se puede crear. ¿Ok? No sé si quede claro. Sí, quedó claro. Ok, bien. No sé si alguien más tuviese alguna duda, alguna pregunta respecto a esta parte de cuando hablamos de herencia, se hereda todo lo protegido, y sea todo lo protegido y público, ya sean los atributos protegidos y las funciones protegidas o públicas. ¿O hay alguna duda, alguna pregunta o algo que no se haya entendido del todo? Otra duda, ¿por qué se generan 3 constructores? Porque hacen referencia a los 3 constructores de weapon.
Entonces por esto cuando hicimos longbow, que solo teníamos uno, solo se generó uno. Exactamente, el long sort. Esto cuando yo defino los constructores de las clases hijas, yo tengo que hacer que al menos un constructor de la clase hija coincida con el constructor de la clase, con alguno de los constructores de la clase padre. No puedo simplemente, o en su defecto también puede suceder lo siguiente. Yo puedo decir, ¿sabes qué? A partir de ahora, pues, en el caso de short bow, vamos a hacerlo de esta forma. Voy a agarrar y voy a decir, no, pues, ¿sabes qué? Tu ataque, tu nombre va a ser el que recibas, y tu ataque lo voy a multiplicar por 2 y tu defensa la voy a multiplicar por 3, por ejemplo. Entonces pueden suceder una de dos cosas. O bien utilizo uno de los constructores del padre, o bien yo defino otra forma en la cual se crea el objeto llamado, cosa llama short bow, long bow, lo que sea, pero cuidando de que sí defina correctamente todos los atributos del padre. Porque si no, el sistema va a decir, ok, voy a utilizar este constructor, pero bajo advertencia no hay engaño. Si tú no inicializas un atributo, el atributo va a quedar como nulo. Así que bajo advertencia no hay engaño. Si ustedes sí quieren utilizar o reutilizar los constructores del padre, son simplemente, le decimos super valores del padre. Y con eso lo llamamos. Super lo que hace es llamar a una función directamente de la clase padre. ¿Ok? No sé si quede claro. Sí, creo que sí. Ok. No sé si alguien más tuviese alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Ok. Bien. Entonces, ahora regresemos para aquí. ¿Qué ventajas tenemos? En primer lugar, la reutilización de código. Pues si yo defino funciones, constructores en la clase padre, lo que voy a tratar de hacer es reutilizarlos, pero si la construcción de del objeto, la función que está en el padre, no es lo que yo necesito para esta clase hija que estoy creando, yo puedo sobreescribir el constructor o la función. Sobreescribir el constructor o la función quiere decir que lo que voy a hacer es utilizar el mismo nombre y los mismos argumentos que se definen en el padre, pero la acción a realizar es distinta. Les voy a mostrar un ejemplo. Voy a irme yo aquí otra vez. Weapon tiene esta acción llamada Make Attack. Pero si en Short Bow yo no quiero que ataque de esa forma normal, como el arma está atacando, yo puedo decirle, el arco está realizando una lluvia de flechas. Entonces, obviamente, la forma de realizar el ataque del arco es distinta que la de una espada, que la de una lanza, etc. Y entonces, vamos a ver el ejemplo acá. Si yo genero ahora aquí abajito, no os voy a dejar un arma, que va a ser new short bow, y le digo make attack, argumentos, arco de fresno, por ejemplo, ¿no? Esos ataques van a ser de 3 y vamos a ver cómo funciona o cómo se ve ahora esta nueva arma. Si ejecutamos el código, vean qué es lo que va a pasar. Me va a decir la nueva arma se llama arco de fresno y su ataque es de 6 y su defensa es de 12. ¿Por qué? Porque aquí le estoy diciendo que el ataque lo voy a multiplicar por 2 y la defensa por 3.
Como el valor de ataque es de 3, cuando lo multiplico por 2 son 6. Y como la defensa es de 4 y la voy a multiplicar por 3, al final se vuelven 2. Y al llamar al make attack, ahora va a decir el arco está realizando una lluvia de flechas en lugar de estar llamando a el arma está atacando. Lo que estoy haciendo en este caso es una sobreescritura de la función. ¿Ok? Entonces ahora el sistema sabe que el arco se construye y ataca de una forma distinta. ¿Ok? No sé si quede claro. Sí, profe. Pero eso tuvo que volver a ser otra función de ataque, ¿no? Exactamente. Con el mismo nombre y con los mismos argumentos. Cuando lo hago de esa forma se llama sobreescritura, porque estoy sobreescribiendo la función que ya existía en el padre. Eso implica no reutilizar el código. Si yo quiero reutilizarlo, simplemente pues invoco la función sin más, no declaro nada más. ¿Ok? Pero la sobreescritura a veces sí sirve muchas veces, porque yo quiero que ciertas clases, aunque deriven de una clase general, pues hagan ciertas cosas distintas que la clase original, como para darle un toque único y diferente, por así decirlo. ¿Ok? No sé si quede claro. Sí, profe. Ok. Bien. Entonces, vámonos para aquí otra vez. También la herencia sirve para el mantenimiento de sistemas existentes. Y quizás esto, los de sistemas computacionales, es lo que más utilizamos. En sistemas, muchas veces nosotros nos vamos a topar con algo que es el mantenimiento de sistemas. El mantenimiento de un sistema, de una aplicación o de un videojuego resulta a veces no muy fácil ni muy grato. Les voy a explicar por qué. Muchas veces nosotros creemos que cuando nos piden algo, quiere decir que lo que ya existe ya no funciona. Y realmente no siempre es así. Si yo no conociera la herencia, yo lo que haría por defecto, de forma natural, por así decirlo, es pues agregar o modificar lo que me pidieron, básicamente. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Si lo que me están pidiendo agregar modifica o agrega nuevas cosas que lo que funciona actualmente no tiene, lo que yo debo de hacer es heredar del elemento que voy a modificar y entonces crear una clase a la cual yo le puedo realizar modificaciones, acciones o cambios o agregaciones de nuevas funciones, atributos y cosas. Y no agregárselo a lo que ya existe. Les voy a explicar por qué. Si ustedes se lo agregan a lo que ya existe, puede ser que lo que ya está funcionando del sistema deje de funcionar completamente por los cambios que están haciendo en lo que ya había funcionado. Entonces, para evitar esta situación, en el mantenimiento, la herencia es un salvavidas, porque voy a generar una clase derivada de la clase padre, que ahora es la clase que ya está funcionando en la versión anterior. Entonces, la nueva clase que yo voy a generar es la que voy a utilizar donde yo vaya a invocar la nueva funcionalidad o donde yo voy a agregar el nuevo atributo. Esto porque se hace para evitar que todo el sistema colapse, porque si yo modifico algo en algo que ya funcionaba, puede ser de que le den la torre a todo el sistema y no tenga cómo recuperar. Entonces, esa es una gran ventaja de la herencia. Es precisamente una ayuda perfecta para el mantenimiento de sistemas. ¿Ok? No sé si quede claro. Sí, profe. Ok. Y esto es lo que les decía de los constructores. En una jerarquía es posible que tanto las superclases como las subclases tengan sus constructores. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué constructor es responsable de construir un objeto de la subclase?
La respuesta es esta. El constructor para la superclase construye su porción y la función de la subclase construye su pedazo. ¿Por qué funciona esto o por qué se dice que funciona de esta manera? Porque por regla general, muchas veces, cuando yo genero una clase a la cual le agrego un nuevo atributo que deriva de una clase padre, yo generalmente llamo al constructor del padre y después hago lo que tenga que hacer con el nuevo atributo o nuevos atributos de la clase hija. Eso es por lo general, pero ya vimos que si yo no quiero hacerlo de esa manera, simplemente genero un constructor desde cero en la clase hija y entonces ese es el que utilizo. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Todo depende del contexto del problema. Y en la práctica, la mayoría de las subclases tendrán constructores explícitos, no los predeterminados. Cuando solo la subclase define un constructor, el proceso es sencillo, simplemente se construye el objeto de la subclase. Es lo que les decía, dependiendo de qué es lo que voy a hacer, pues voy a declarar algo, ¿no? Y ahora vamos a ver los tres tipos de herencia. El primer tipo de herencia se conoce como una herencia única. Quiere decir que un objeto padre solo tiene un objeto hijo y nada más. Esta herencia es muy práctica y es muy sencilla. Solamente se utiliza cuando quiero, digamos, crear o derivar algo muy explícito, por así decirlo, o una mejora o una especie de, pues de algún update o algún mantenimiento. Es decir, tomo una clase que ya existe y esa se va a volver clase padre y la clase derivada es la que yo voy a agregar. Les digo, esta es muy sencillita. Pero no es la única. La herencia multinivel, aquí sí es donde empieza ya a ponerse un poquito más densa la cosa. Y es que una clase padre genera una clase hija y a su vez esta clase hija vuelve a funcionar como padre para otra clase derivada. Entonces, en este caso, A es padre de B y B es padre de C. Por lo tanto, A es abuelo de C. ¿Por qué hago esta analogía? Porque si A es padre de B, quiere decir que B tiene acceso a las funciones y atributos no privados de la clase A. Y como C deriva de B, entonces C tiene acceso a los atributos no privados de B y de A. Eso quiere decir que la herencia de los atributos y funciones va yendo en cascada. Mientras más hacia el fondo me voy yendo en el árbol de herencia que puede ir creciendo, yo tengo acceso a todos los atributos de los nodos anteriores. El ejemplo clásico que yo utilizo aquí es el proceso de los trabajos de Final Fantasy. En Final Fantasy y en generalmente cualquier juego RPG, el árbol de herencia funciona de esa manera. Empiezo como aldeano y de aldeano tengo 3 trabajos principales. Que si el caballero, que si el arquero o el mago. Si yo escojo digamos, el arquero, yo empiezo como un aprendiz de arquero. Después ya subo a un arquero ligero, después a un arquero pesado, después a un sniper, por ejemplo. Entonces, el sniper puede ser lo mismo que el arquero pesado, el arquero ligero, el aprendiz de arquero y el aldeano. Pero no funciona al revés. El arquero pesado no puede hacer lo mismo que el sniper, porque el sniper es una refinación o es una herencia de esta clase. Pero para arriba sí puede hacer lo mismo. ¿Ok? No sé si quede claro. Sí, profe. Ok, bien. El otro tipo de herencia se conoce como herencia jerárquica. Es también la que les acabo de explicar. Cuando la clase aldeano deriva a 3 clases. Caballero, arquero y mago. Pero aquí también hay algo interesante. Arquero, caballero y mago heredan precisamente de aldeano, pero entre ellos no se ven. ¿A qué me refiero? El caballero sabe que proviene del aldeano, pero no sabe que tiene hermanitos
que son el arquero y el mago. Y lo mismo pasa con los otros dos. El arquero no sabe del mago ni del caballero, y el mago no sabe del caballero ni el arquero. Porque cada árbol de herencia a partir de el caballero, el arquero y el mago pueden ser muy distintos. Es lo que les decía. Es el mismo ejemplo del árbol de trabajos. Del mago, del aprendiz de mago, por ejemplo, puedo irme por el mago blanco o el mago negro. El mago negro, pues, puede tener una ramificación a un warlock o a un mago espacial. El mago blanco a un mago santo o un archimago, por ejemplo. Entonces, ahí puedo ir generando todas las ramificaciones que yo quiera. Lo único que sí es de que hacia arriba conozco la información y tengo que, este es mi papá, este es mi abuelo, este es mi tatarabuelo y así subsecuentemente. Pero entre elementos del mismo nivel jerárquico no se conocen. Esto lo tenemos que dejar muy claro porque hay quienes piensan de que, sí, como tengo la clase caballero, arquero y mago, entonces el arquero puede utilizar los atributos del mago o del caballero, cuando no es así. Puede utilizar los atributos a las funciones del aldeano, pero no de los otros dos. ¿Ok? No sé si quede claro. Sí, profe, pero me surgió una duda de la de herencia multinivel. Si uno que tiene el padre, bueno, el abuelo, tiene, supongamos, 3 características, cuando su hijo lo hereda, va a recibir esas mismas 3. Pero ese hijo puede poner una de esas 3 como en privado para ya no heredar una de esas 3 a su hijo, a su nieto, por así decirlo. No. No. O sea, si el atributo proviene de la... Vamos a irnos acá. Vamos a suponer que A define... Te los voy a mostrar aquí como si fuese una especie de... Ya en el ejemplo aquí en código, para que veas qué es lo que pasa. Tenemos el weapon, que tiene aquí tenemos weapon. Vamos a irnos con este de acá. Weapon tiene protected, name, attack y defensa, ¿ok? En short bow yo no puedo hacer esto. Porque ve qué es lo que empieza a pasar. Aquí si yo le coloco private string name, aquí empieza a haber un conflicto. Porque me dice, ok, ¿y esta cosa quién es? O sea, yo no puedo hacer esto. Voy a ejecutar el código de aquí del main y ve qué es lo que va a pasar. Me sigue diciendo arma genérica, ¿ok? Pero si yo aquí en el make attack yo quisiera llamar a algo, ve qué es lo que sucede. Este atributo que se llama name, que está privado en la clase shortbow, aquí cuando yo le digo this.name, aquí empieza a surgir una duda de quién me estás hablando. Ve qué es lo que sucede. Si yo coloco this punto, me dice name, attack y defensa, pero name no me está haciendo referencia al de aquí arriba. ¿Ok? Esto no me está haciendo referencia a este atributo. Porque el sistema te dice, ok, es que previamente hay un atributo protegido que se llama exactamente igual. Entonces, cuando yo hago esto, este atributo queda en el limbo. Porque te dice, ok, es que ya hay un atributo, un nombre en el padre, o sea, tú no puedes crear un atributo que se llame exactamente igual en el hijo con otro nivel de acceso. Porque si no, lo que hace es que quede en el limbo, porque cuando yo hago una asignación de valores, el sistema no sabe de quién estoy hablando, si del atributo protegido o del atributo que está privado. Si se define en el padre como protegido, así se queda. No puedo cambiar el nivel de acceso. No sé si quede claro. Sí, gracias. De nada. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿No? Ok. Bien. Vamos por acá. Datos importantes en Java.
la superclase predeterminó. Por defecto, todas las clases que no hereden de nada, explícitamente que no tengan un extens fulanito, por lógica, internamente, heredan de objeto. Y ustedes dirán, a Chihuahua, ¿y eso por qué? Objeto o object es una clase genérica de Java que tiene ciertas funciones que todos los objetos comparten. Como en el caso del toString, ¿cómo se llama? El clone, entre otros. Son funciones que vienen dentro de object. Son funciones que en un principio están vacías, no hacen nada. Pero que las clases derivadas, los objetos que yo creo, las clases que yo creo, pueden sobreescribir estas funciones. Por eso, si se dan cuenta, vean qué es lo que pasa aquí. Si yo me voy aquí a lo que viene siendo el WIPO, y yo empiezo a escribir public, nada más, vean cómo salen esas funciones. Equals hashcode. Y también salía en su momento esta que se llama toString. Y si yo escribo private, etcétera, no hay funciones privadas. Lo que sí son funciones públicas, las funciones privadas, o en su defecto tengo una función protected llamada clone, que yo lo puedo hacer de esta forma. ¿Por qué cosa se llama? Tengo esto. Porque aquí yo puedo decir WIPO, y aquí no voy a devolver esto, voy a clonar una clase, etcétera, ¿no? Un objeto. Lo que quiere decir es de que todos los elementos derivan de objetos. De hecho, voy a regresar aquí para que vean object. Y si vemos el código de object, vemos que object tiene estos elementos. Tiene un atributo público, porque es una clase base. Solo aquí tiene elementos públicos, porque son clases bases o clases netamente abstractas. Y abajo, pues empiezan a ver las funciones que yo puedo utilizar, que son las funciones protegidas, etcétera, ¿no? Entonces, todo invariablemente hereda de objeto. Por eso, todas las clases que yo creo en Java pueden crear las funciones o sobreescribir las funciones, toString, clone, entre otras funcioncitas que tienen en común porque derivan de objeto. Pero eso nada más es como, digamos, es como un pequeño brevario cultural, no es algo tan relevante, por así decirlo. Pero pues es importante que lo sepamos. Y la superclase solo puede ser una. En Java en particular no existe lo que se conoce como herencia múltiple. Yo no puedo decir, esta clase hereda de todas estas cosas. No, esta clase hereda de esta y hasta ahí. Yo no puedo utilizar lo que se conoce como herencia múltiple en Java. En algunos lenguajes de programación orientados a objetos sí se permite la herencia múltiple, pero en el caso de Java no se permite, para que no haya ningún conflicto en cuanto a los constructores o a las funciones. Y pues puedo heredar los constructores, como ya vimos, y la herencia de los elementos privados. Una subclase no hereda a los miembros privados de su clase. Sin embargo, si la superclase tiene métodos públicos o protegidos como getters y setters, podrá tener acceso a esos elementos privados siempre y cuando las funciones tengan acceso a ello. Que es precisamente lo que hablábamos hace un ratito. Si yo quiero que algo no se herede, lo dejo como privado. Y si yo quiero que algo sí se herede, lo dejo como protegido. Pero una vez que yo tenga el nivel de acceso definido, no lo puedo cambiar. ¿Ok? Bien. Antes de pasar a la siguiente parte, que son los paquetes y el import, no sé si hubiese alguna duda, alguna pregunta sobre esto, chicos. Ninguna, profe. Ok. Bien. Obviamente, aquí pues tenemos que tener ciertos detallitos por lo que vamos a ver ahora. Bien. Primero, los imports.
Los imports o el import básicamente es una forma en la cual yo puedo utilizar ya sea librerías de Java, librerías que yo estoy trayendo a través de archivos jar, que son las librerías de Java externas, o bien a través del llamado de elementos que están en determinadas carpetas, que en el caso de Java se le conocen como paquetes o package. Básicamente el import es exactamente el símil al include en C. Si recuerdan, el include era, ok, estoy utilizando esta librería, estoy utilizando este archivo, estoy utilizando esta función. Aquí funciona exactamente igual, solo que aquí estamos diciendo, voy a utilizar esta clase que está ubicada en este paquete o en esta carpeta. Básicamente, eso es a lo que se refiere el import. Pero para que quede un poquito más interesante, pues podemos ver que la cláusula include, pues es lo que les decía, incluye el código. Y los IDEs tales como NetBeans, Eclipse o IntelliJ IDEA nos facilitan notoriamente la tarea de declarar paquetes y hacer importaciones. ¿Por qué? Vean qué es lo que va a pasar. Voy a irme yo aquí, pero antes voy a explicarles ahorita esta parte de los paquetes, por eso las cajas. Los paquetes, básicamente, son la forma en la cual Java trabaja con las carpetas. Toda carpeta que yo utilice o que yo quiera crear propiamente hablando, se va a conocer como paquete o como package. Y yo puedo tener archivos dentro de la carpeta o carpetas dentro de la carpeta, como si fuese un árbol de desplegable de carpetas y de niveles de acceso. Y ustedes dirán, ¿y esto para qué me sirve? La respuesta es muy sencilla. En proyectos ya de equipos de trabajo de 3, 4, 5 personas, pues obviamente cada quien se va a dedicar a hacer algo. Ah, tú te vas a dedicar a la interfaz gráfica. Tú te vas a dedicar a la parte de interpretación de eventos. Tú te vas a dedicar a la parte de conexión a base de datos. Tú te vas a dedicar a la parte de los eventos gráficos. Tú te vas a dedicar a la parte de sonidos. Entonces, cada quien genera ¿qué cosa? Un paquete o en su defecto, para sistemas computacionales me van a entender la siguiente expresión. Nos vamos a centrar en lo que vienen siendo los módulos del sistema. Está el módulo de ventas, el módulo de acceso, el módulo de seguridad, el módulo de reportes, etc. Entonces, los paquetes se van a llamar así. Security, Access, Reports, etc. Que son las carpetas. Y dentro de las carpetas van a ir las clases que van a estar trabajando en ese módulo o en esa parte en particular del proyecto. En Java esto se maneja con los paquetes o package, que es exactamente lo mismo, solo le cambiaron el nombre. En vez de que se llame carpeta, ahorita se llama paquete. Nada más. ¿Ok? No sé si quede claro. Sí, profe. Ok. Entonces, ahora sí vamos a ver el ejemplo para que vean qué es lo que está pasando. Ahora, si se dan cuenta, todo está aquí dentro. ¿Ok? Tengo longsword, shortbow, weapon, etcétera. Todo está en la misma carpeta, que es la carpeta raíz. Voy a borrar esto y vean qué es lo que va a pasar. Voy a generar aquí una carpeta llamada weapons. Y ahí voy a arrastrar la carpeta, la clase weapon. Me voy a decir que si haga el refactor, no pasa nada. Entonces, a partir de aquí, ok, me dice, aquí, ok, me está marcando este error. Do refactor, aquí está. Entonces, ahora
La clase weapon está dentro de la carpeta weapons. Por eso ahora, en la primera línea, tengo que declarar en qué carpeta está, en qué paquete está. Weapon está en el paquete weapons. Ok. Voy a generar otro paquete dentro del paquete que se llama weapons.source. Y aquí voy a arrastrar a long sort. Digo, refactor. Y dentro de weapons genero otra carpeta que se va a llamar bows. Y ahí arrastro short bow. Y ahí lo tenemos. Entonces, ahí funciona de esta forma. ¿Y por qué hice este ejemplo? ¿Por qué lo ordené de esta manera? Para que vean cómo ahora, en el caso del weapon, está en el paquete weapons. Por eso sale aquí. Package weapons. Y declaro todo como está. El long sort ahora está en el paquete llamado weapons.source. El punto en los paquetes quiere decir que es una subcarpeta. Y entonces aquí, como le estoy diciendo que el long sort está heredando de weapon, yo tengo que decirle en dónde está esa clase. En este caso, yo estoy importando weapons.weapon en esta clase. Es decir, estoy importando esto de acá. Es lo mismo que el include en C. ¿Ok? Y en el caso del short bow funciona exactamente igual. ¿Por qué funciona esto o por qué se los estoy mostrando? Porque si se dieron cuenta, yo nada más le di do refactor y automáticamente el propio editor lo hizo. Entonces también va a pasar lo siguiente. Si yo genero otro que se llame once, por ejemplo. Lo que vienen siendo las varitas. Obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Yo aquí genero una nueva clase que se llame, no sé, base one. Y vean cómo automáticamente me dice que el paquete donde está esto es weapons.once, es decir, está en la carpeta once que está dentro de la carpeta weapons. Y si yo aquí le digo extends weapon, automáticamente me coloca el import, lo cual me facilita las cosas. Entonces, de esta forma van funcionando los paquetes y van funcionando los imports. Yo puedo ir generando la estructura de carpetas de acuerdo a lo que yo necesite. No, pues sabes que en la carpeta de interfaz gráfica vamos a tener la carpeta de sprites, la carpeta de renders, la carpeta de botones, la carpeta de colores, etcétera, ¿no? O la carpeta de acciones, eventos, lo que sea. Y entonces yo puedo ir ordenando la estructura de carpetas de acuerdo a lo que yo necesite y que se apegue al contexto del problema o proyecto que yo quiera realizar. ¿Okay? Y los imports sirven para estar invocando las clases que están en otra carpeta que no sea en la carpeta donde estoy trabajando. ¿Okay? No sé si quede claro. Sí, creo Sí, que profe. Sí, perfecto. Ok. Bien. Entonces, lo que vimos el día de hoy fue precisamente ver cómo se crean los objetos y cómo la importancia de los constructores afecta mucho a cómo los vamos construyendo. Vimos las herencias, vimos los diferentes tipos de herencias, la herencia simple, la herencia multinivel, la herencia jerárquica, y vimos las restricciones de herencia en Java. En Java solo tenemos una herencia simple, no tenemos herencia múltiple, pero podemos tener herencia multinivel y jerárquica sin ningún problema. Vimos que cuando hago la herencia, heredo todo, siempre y cuando no esté en privado, porque lo privado no se hereda. Y por lo general, si yo defino, o más bien de manera oficial y general, si yo defino un nivel de acceso para un atributo en una clase padre, yo no puedo cambiar el nivel de acceso en las clases hijas.
Lo que yo puedo hacer es crear una sobreescritura de funciones que tiene que ver con el polimorfismo. Y vimos que también podemos agrupar o ordenar las clases y todo lo que estemos haciendo a través del uso de los paquetes, que son no otra cosa, sino carpetas ordenadas. Y todo esto con el objetivo de entender que lo que tenemos que hacer es precisamente pensar en esa idea, digamos, abstracta de las carpetas y paquetes. Yo tengo que ser consciente de que cuando yo estoy trabajando, yo tengo que ordenar jerárquicamente la información. Bueno, no jerárquicamente, sino semánticamente. En el caso de los sistemas computacionales, me van a entender cuando digo lo siguiente. Los controladores tienen que ir con los controladores. Los modelos tienen que ir con los modelos. Las conexiones de las bases de datos con las conexiones de las bases de datos. Los reportes con los reportes. Las librerías con las librerías. No puedo dejarlo todo desparramado en una sola carpeta, porque si no estaría trabajando con algo que se conoce como una estructura monolítica. Una estructura monolítica es básicamente que todo está ubicado en un solo elemento, en un solo mazacote. Entonces no se recomienda. Si es muy recomendable separar todo por paquetes y esos paquetes pueden ser semánticos, pueden ser orgánicos, refiriéndome a digamos, no sé, módulos del sistema, aspectos del sistema, requisitos del sistema, etc. Todo va a depender de cómo estén ustedes esquematizando el proyecto que van a hacer. Y ahí sí suena un poquito raro, pero sí se recomienda y de hecho se les exhorta que hagan esto, porque esta parte de los paquetes y el buen ordenamiento de la información tiene que ver con algo que se conoce como SQA o aseguramiento de la calidad del software. SQA, por sus siglas en inglés, es Software Quality Assurance, es decir, aseguramiento de la calidad del software. Y eso es una muy buena práctica que tenemos que seguir siempre. No solo en Java, porque todos los lenguajes de programación orientados a objetos manejan carpetas, manejan paquetes. C#, C++, Python, Ruby, Ruby on Rails, Java, todos lo manejan. Entonces tenemos que ser conscientes de que sí lo tenemos que utilizar porque es parte del SQA. ¿Okay? No sé si quede claro, si hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí del tema del día de hoy, de los temas de la semana pasada o de alguna otra situación por ahí, chicos. Profe, yo me inscribí apenas para esta semana, entonces no pude tomar las clases anteriores, pero básicamente, ¿qué fue lo que vieron? Lo que vimos las sesiones pasadas fue la definición de objetos y clases y ahí lo que son las funciones como tal. La clase es, digamos, la plantilla con la cual se crean los objetos. Las clases contienen a los atributos. Los atributos son las características que pueden tener los objetos que puedo crear a raíz de las clases. Y los objetos son la instanciación de esa clase. Y los objetos son los que son totalmente irrepetibles y son únicos y diferentes entre sí. Todos son perros, todos son gatos, todos son computadoras, todos son teléfonos. Pero cada perro, cada gato, cada computadora, cada teléfono es único y diferente. En el caso de los animales, cada uno tiene un nombre, una raza, un peso, un color, etc. En el caso de los celulares, cada celular tiene una marca, un número de serie, un email, etc. Esos son lo que hacen los constructores, que también fue lo que vimos. De todas maneras, los dos videos y el de esta semana, que es este de ahorita, se los voy a subir precisamente en una lista de reproducción. Ya tengo descargados los archivos de los videos de la semana pasada. Ya entre mañana miércoles o el jueves más tardar, ya van a tener ustedes en línea en Blackboard
una lista de reproducción. Esta lista de reproducción va a contar con esos 2 videos, más más el del viernes como tal, para que ya lo tengamos ahí. De todas maneras, no es lo único que va a estar ahí. Esa lista de reproducción la voy a utilizar para colocarles algunas notas. ¿A qué me refiero? Les voy a mostrar, por ejemplo, cómo se declara una clase abstracta, cómo se declara una función abstracta, o cosas de ese estilo. Y les voy a ir colocando así paso por paso cómo lo estoy haciendo. Inclusive los atajos. Va a haber el primer video extra. Además de las 4 clases, va a ser un video que voy a hacer este fin de semana de los atajos del editor. Es decir, ¿cómo hago que el propio editor me cree la función public static void main? ¿Cómo hago que el editor me escriba la función para imprimir en pantalla? ¿Cómo le hago para crear el constructor? ¿Cómo le hago para generar los getters y setters? Esto se los voy a mostrar en un video extra que les voy a subir precisamente el fin de semana, que se va a llamar Atajos del editor IntelliJ IDEA. Y así como ese, les voy a ir subiendo otros pequeños videos, otras pequeñas cápsulas que ustedes van a poder consultar. ¿Ok? Ok, ¿estos videos van a estar en su canal de YouTube? Van a estar en una lista de reproducción privada que solo ustedes van a tener acceso. Los videos van a ser videos no listados, es decir, no van a aparecer en las búsquedas de YouTube. Y por eso les voy a subir la lista de reproducción completa, para que ustedes tengan acceso a ella. Ok, profe, también estuve viendo algo que hay una actividad para el viernes. Sí. ¿Qué consiste, más o menos? La actividad del viernes es un mapa, es una infografía, si no estoy mal. Sí, es una infografía. Con base a precisamente los videos en los que ya van a tener acceso y a las presentaciones que están en contenidos semanales, las que están aquí en semana 1 y semana 2. Pueden ustedes realizar la búsqueda y la creación de una infografía con estos 5 elementos, que es una clase, que es un objeto, que es una función, que es un atributo y que es la herencia. Y recuerden colocar nombre y bibliografía en el trabajo, como tal. Y ahí es a su libre decisión. Pueden utilizar alguna herramienta, como una herramienta en línea como Canva, PictoChart, Genially, lo que ustedes gusten. O bien lo pueden hacer en Word, en PowerPoint, donde ustedes gusten. Siempre y cuando, pues, tenga todos estos datos. O sea, que es un objeto, que es una clase, que es de herencia, etcétera. Y que coloquen lo que vienen siendo las referencias de lo que viene siendo, pues, de dónde salió la información. Pueden citar el trabajo que yo subí. Ya mi nombre completo, pues, ya lo saben, está aquí también en los anuncios, pero de todas maneras se los vuelvo a comentar. Mi nombre es Jesús Aurelio Castro Magaño, soy ingeniero de software y yo soy su docente. Entonces, si ustedes quieren citar el trabajo que yo utilicé, pueden utilizar esa cita sin ningún problema en formato APA y no pasa nada. Si ustedes buscaron algún ejemplo, alguna información en algún libro, en alguna entrevista, en alguna página o en algún artículo, recuerden citarlo. Y nada más es eso. Y la actividad, muchos creen que la actividad me la tienen que entregar antes de la clase, pero no es así. La actividad tiene como fecha ordinaria de entrega hasta la medianoche del viernes. ¿Por qué digo ordinaria? Porque yo les doy toda una semana, de viernes a viernes. Si ustedes no logran entregar la actividad o por alguna razón no la pudieron hacer, se les traspapeló o cualquier otra cosa, la actividad sigue abierta. Pero la calificación máxima a la cual pueden aspirar es de 70% en vez de 100%. Esa es la única, digamos, penalización, porque viene en la rúbrica que uno de los rubros de evaluación es precisamente la puntualidad. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguien más, chicos? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Profe, en mi caso yo pues, me equivoqué de materia y le envié algo de otra materia.
puede borrar mi intento, por favor. Claro, claro. Déjame, reviso, es Martínez. A ver, vamos a ver. Alex, ok, voy a ver el intento. Ok, déjame borro este. De hecho, no, sí, Alex, sí me lo enviaste. ¿Ah, se lo envié bien? Sí, este cosa se llama. Lo que pasa es que nombraste el archivo como conceptos de diseño, pero lo que sí está es que es una clase, que es un objeto, que es la herencia, que es la independencia funcional, que es un atributo y que es la función. Ah, bueno, Le cambiaste el nombre al archivo, pero sí el contenido está bien. Ah, perfecto, entonces ya. Sí, ya nada más me falta calificar, así que por eso no te preocupes. Ok. Muy bien, muy bien. No sé si alguien más tuviese alguna otra duda, alguna otra pregunta. No, profe. Bueno, creo que no. Ok. Bien. Bien, chicos. Pues entonces, si no tenemos ninguna duda ni ninguna pregunta, pues eso sería todo por la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia. Muy bonita tarde, bonita noche, inicio de semana también. Digo, sé que estamos a martes, pero estamos iniciando todavía la semana. Entonces, nos vemos el viernes a la misma hora, de 6 a 8, por Teams. Ya hasta la siguiente semana nos estaremos viendo ya directamente en salón de clases. ¿Ok? Pues nos vemos, chicos. Bonita tarde. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Profe, hasta Nos luego. vemos, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, chicos. Nos vemos.